Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a por esa quinta entrega de la economía del conocimiento y el bien común. Y nada, no olvidaros que hay que tener mucho cuidado con el virus que hoy ha subido y está repuntando de otras fases y no hay que bajar la guardia y trabajar mucho en el cuidado y en todo lo que tenga que ver con la salud y el cuidado de los demás, ¿vale? Bueno, hoy me gustaría en esta quinta entrega repasar un poquito rápidamente el modelo y cómo recombina toda la cadena. Bien, en primer lugar, acordaros que eliminamos la deuda. El concepto de deuda se sustituye por un modelo de gestión de derechos futuros bajo, en nuestro caso, la función óptima del bien común para evitar desajustes. Los bancos tradicionales se convertirán en empresas gestoras de tecnología para la gestión financiera. Ya nada de prestar dinero ni generar más deuda, ¿vale? Serán como nuestras grandes fintech, ¿vale? Tienen muchísimos usuarios y tienen la capacidad para hacerlo, ¿de acuerdo? Luego, los bancos centrales. Los bancos centrales serán los escrows que permitirán depositar todos los contratos de derechos de explotación futuros y demás, de forma que se garantice a través de blockchain y todas estas cosas esa gestión de derechos, ¿de acuerdo? Luego, por otra parte, las que de verdad generarán riqueza, como debería ser, son las empresas. Grandes empresas comercializadoras de productos y servicios, sean cosas físicas, que esas no se pueden eliminar, lo que se llaman de hard goods, y mayoritariamente cosas intangibles, que son de soft goods, y podremos ser capaces, las grandes empresas que tendrán muchísima liquidez porque generan beneficios. Recordar que las grandes corporaciones tienen muchísima liquidez y las que son intangibles mucho más, porque no tienen que fabricar nada. Recordar que un bien intangible, ¿vale? Por no sé, una chorrada, una espada virtual láser se puede replicar millones de veces, ¿no? O un like, y no tiene que manufacturarse como las cosas. Pero claro, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, y los hard goods no se pueden eliminar, pero sí minimizar, ¿de acuerdo? Entonces, eso, las grandes empresas generan liquidez. Trabajaremos para que las pymes tengan un modelo idéntico y en el que de verdad no se puedan generar derechos excedentes mientras no se capitalice bien la sociedad, ¿vale? Y esto, que es más difícil hacerlo de una manera, pues no será tan complejo. Bien, con una inteligencia artificial y sistemas financieros automatizados en la gestión de tomas de decisiones. Y las startups y negocios pequeños y autónomos podrán utilizar los derechos futuros teniendo muy en cuenta que tienen más riesgo, ¿vale? Pero tienen una capacidad futura muy potente. Entonces, si no tienen que endeudarse y van generando, y como siempre decimos, bueno, que los autónomos paguen impuestos en función de lo que ganan, pues mira, qué mejor que pagar impuestos en función de ese ratio de gestión de derechos futuros, ¿vale? Además, voy a hacer un inciso, recordar que los impuestos surgen por el diezmo. El diezmo es una cosa muy curiosa, y es que en entornos alrededor de ciertas ferias ganaderas, pues se crean unos encuentros y se crea una iglesia, a veces una catedral, un tema, y se genera un 10% del beneficio que se generaba para mantener la feria y todo eso. Bueno, eso es una historia aparte muy bonita. Bien, entonces, fijaros que todo, absolutamente todo, desde una hipoteca, desde un contrato, todo se puede gestionar mediante smart contracts, y la inteligencia artificial dará soporte a las personas para no tener que
ser especialistas en todo, sino que podrán tomar mejores decisiones. Además, el que quiera aprender, que aprenda, porque la inteligencia artificial te explicará, te dará opciones y tú decidirás dentro de las opciones y sabrás los riesgos que esto supone. Bien, entonces, claro, fijaros que podemos montar un sistema en base a una función positiva y creciente en la que minimizamos las cosas físicas, maximizamos las intangibles y solo generamos moneda a cambio del crecimiento. ¿Vale? Esos son factores fundamentales en nuestro modelo. Luego, otro elemento importante es que habrá gente que tenga múltiples inteligencias y cada una será mejor, y el mercado y la libre competencia decidirá que la gente se vaya con unas inteligencias o con otras, de acuerdo a sus resultados. Entonces, en transparencia, ética y demás, pues se podrá argumentar todo lo necesario para que las personas y las inteligencias artificiales tomen las mejores decisiones. Pero no empezamos a generar más deuda. ¿Vale? Incluso otro factor muy importante es que la deuda actual se podría reconvertir, en vez de hacer quitas, que va a ser brutal, podremos hacerlo. Fijaros que hoy, viendo el vídeo de uno de nuestros socios y una startup de solvencia, él hablaba que hacemos todo tarde y mal. El primero es que las pymes no están capitalizadas. Pongo un ejemplo: la mayoría de las startups crean la sociedad con 3.000 euros, que ni siquiera ahora tienen que depositar, y no se dan cuenta que en cuanto piden una NISA, por ejemplo, de 40 o 50.000 euros, entran en quiebra. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué quiebra técnica? Porque tienen 3.000 de capital social, inmediatamente, sin haber hecho nada, tienen una deuda mayor que el 50% de los fondos propios de la compañía. En fin, claro, yo sinceramente he de decir que me cabrea mucho que exijamos a los políticos títulos y demás historias cuando los empresarios no tienen que obtener ningún título. O sea, que seamos un poco prudentes. La democracia se basa en que controlemos de una manera lo más razonablemente posible la gestión de los políticos, pero la gran bondad de la democracia es que cualquiera puede ser político y llegar a ser elegido, y la culpa de quien elegimos no es de otro más que de la sociedad que les votamos. Entonces, claro, me hace mucha gracia eso, que digamos que los políticos tienen que tener títulos y que tienen que ser buenos gestores, cuando el 99% de las pymes y de las empresas no son ni buenos gestores ni tienen ni puñetera idea de lo que significa montar una empresa, como casi toda la gente monta la empresa y luego aprende. ¿De acuerdo? Y aprendemos todos en general a base de palos. Entonces, claro, es muy importante dar a la humanidad, ante un mundo muy complejo, herramientas de inteligencia artificial. Hoy, hablando con el Barcelona Supercomputing Center, claro, 3 personas que sabíamos mucho de inteligencia artificial decíamos que la mayoría de los que dicen que su sistema es inteligente nos partimos de risa, porque no deja de ser un programita listillo, ¿vale? Y que de inteligencia artificial pues tiene lo que yo de cura, que no tengo absolutamente nada. Entonces, claro, pensemos en que de una manera muy muy relevante la gestión de las empresas tiene que estar soportada por sistemas inteligentes que nos ayuden, y cuanto más complejidad, esto va siendo más importante. Entonces, el tema de que nos repartamos los beneficios que ni siquiera tenemos en tesorería en las pymes, sin capitalizar las pymes, es un fallo. Luego decía Fernando también muy bien otra cosa, y es que, claro, todos depositamos las cuentas porque lo tenemos que hacer, no sea que nos cierren el registro, pero ni siquiera la gente sabe interpretar un balance. ¿De acuerdo? Entonces, conozco millones de empresarios que de analizar un balance no tienen ni idea, y ya no os digo empleados de banca, que esos tienen menos idea todavía, curiosamente, de cómo se interpreta un balance. Y ya os digo más, si de derechos de propiedad intelectual e intangibles tenemos, no podéis imaginar la cantidad de auditores que pasan por Nodel y no tienen ni pajolera idea y tienen que auditarnos. Entonces, bueno, sinceramente el nivel planetario es bastante bajo, y ya os digo que aquí requerimos de herramientas, o una de dos: o simplificamos brutalmente el sistema y volvemos a las cavernas, lo cual quizás sea mejor para vivir más plácidamente. Como no hay dinosaurios, no nos comerán, pero siendo 7.000 y pico millones de habitantes, pues difícil de que esto vaya a pasar así, ¿no? Entonces es muy muy importante que esas herramientas
ayuden a tener mejor gestión, a que incluso aprendamos de la propia gestión, ya que la pyme más pyme podrá tener la mejor herramienta a un precio súper barato. Nosotros en Nodel estamos intentando desarrollar las versiones de todas nuestras aplicaciones para que las pymes a un bajo precio, igual que ha pasado siempre, en lugar de tener que comprar un supercomputador, pues tener un trocito de supercomputación, pues igual que puedes tener, no puedes tener una inteligencia artificial grande, podrás tener un trocito as a service de la inteligencia artificial colectiva. Y en eso estamos trabajando. Pero entonces es muy importante que todas estas herramientas se pongan a disposición de todo el mundo y que todos las podamos usar lo mejor posible. Entonces ya os digo, es muy importante porque todas estas herramientas van a mejorar infinitamente la gestión de nuestras empresas. Entonces ya os decía que hablando con el Barcelona Supercomputing Center, esta mañana pues veíamos que en el tema del COVID se pueden hacer muchas cosas porque no hay ni semántica en los datos, no hay ni siquiera un cuadro de datos armonizado para que la Carlos III y todos los hospitales los utilicen. Incluso comentaban muchas cosas los de los anotadores de los síntomas, ¿no? Entonces, claro, los pobres tienen que tardar 3 horas en llevar anotaciones que están amuleándose hasta que las vuelcan en el sistema. Entonces, bueno, pobres todos los sanitarios y demás que están involucrados y que no tienen herramientas ni de protección ni de gestión adecuada de eso, y menos de la evaluación de los síntomas. Entonces, en ese aspecto, pues nosotros estamos viendo cómo ayudar al máximo con los COVID Warriors y nuestra inteligencia artificial colectiva, pues en diferentes áreas del conocimiento y de lo que podemos aportar a la pandemia y demás. Entonces, bueno, ya os digo, os hago un pequeño resumen, voy a seguir trabajando estos días, pero creo que es muy interesante que tengáis una picture completa de lo que es el modelo y que me podáis hacer preguntas para que entre todos encontremos los puntos débiles del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, lo dicho, por favor, aumentar mucho la precaución, no os toméis a la ligera el tema del virus. ¿De acuerdo? Cuanto antes lleguemos a menos contagios y menos, antes reactivamos la economía. Un fuerte abrazo y cuidaros mucho.